Sí, vamos a dar la presentación del video Tenochtitlan Abya-Yala, para lo cual les pido al compañero Alejandro Chaparro, quien es el creador del video que vamos a presenciar ahora, así como al compañero Alejandro Marín, por parte de CEDRE, quien nos hará algunos comentarios sobre este trabajo. Sí. Bueno, pues le cedo la palabra al compañero Alejandro Marín. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comentar rapidito unos minutos antes de empezar este documental. Es un honor para nosotros contar con la presencia de Alejandro Chaparro, quien es el realizador de este documental que vino a ser el primero de una saga de historias contadas sobre los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que han venido ilustrando las actividades que se realizan en la Ciudad de México. Aunque la convocatoria vino a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lo que han presentado estos videos en realidad es el desempeño, la lucha, la riqueza cultural de estos pueblos. Y pues este material que vamos a ver ahorita, que ya nos comentará mejor Alejandro, mi tocayo, es el primero de ellos y fue realizado en el marco del encuentro de pueblos indígenas originarios, afrodescendientes de América Latina y el Caribe que realizamos aquí en Ciudad de México en 2010. Algunos de ustedes estuvieron presentes en ese primer encuentro realizado aquí en varias sedes de la Ciudad de México. Es un reconocimiento, un homenaje y una aportación hacia los espacios de comunicación que tanta falta nos hace en la voz de nuestros pueblos, que la voz esté en estos espacios de comunicación. Así que, pues, enhorabuena para Alejandro, que un par de años después está aquí con nosotros, y le cedo la palabra para que nos hable un poquito sobre este documental titulado Tenochtitlan Abya-Yala. Gracias, Alejandro. Le cedo la palabra a la compañera. Perdón, yo quiero nada más darles las gracias por hace unos momentos se hizo una colecta para apoyar el transporte de la compañera Catarina, que fue, sigue siendo, perdón, la repetición, pero recibió un daño irreversible en la masacre de Acteal y el venir a consulta le representa un gran gasto a la comunidad y porque además no puede venir en autobús por sus daños. Ella está ahí atrás. Con la colaboración de todos y de todas ustedes se juntaron 1,000 pesos. Queremos darles su agradecimiento y queremos decirles a las o los que no hayan apoyado que está ahí atrás el puesto, es el último antes de entrar a los baños, que si quieren dar será muy bien recibido. Ahí está ella misma que acaba de venir del doctor, y recordemos siempre para que nunca más haya una masacre a un pueblo indígena como fue en Acteal. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá y por también formar parte de esta lucha constante de la reivindicación de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes. Luego de 2 años, aquí seguimos pues, con la misma labor y cada vez enriqueciendo más y más este discurso, ¿no? Para dejarle un legado a las nuevas generaciones. Esto lo hace la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, pero con la participación de todos ustedes. Esto lo hacen todos ustedes, los pueblos. Y pues gracias y estamos todos muy orgullosos de que estemos aquí en esto, ¿no? Pues quisiera agradecer a todos los participantes de este documental, principalmente pues, a la CEDREC y a todos sus integrantes, ¿no? La doctora Rosa Márquez, la licenciada Carmen Morgan, Alejandro Marín,
Jorge Jiménez, y muchas otras personas, ¿no?, que son partícipes del trabajo que hace la CEDEREC en materia de pueblos indígenas, en materia de migrantes e interculturalidad. El tema de los pueblos indígenas también se conjuga con el tema de la interculturalidad, ya que es una ciudad intercultural, desde sus orígenes es intercultural, porque se forma con pueblos migrantes. Entonces, es un lugar donde se conjugaban diferentes formas de pensar, de diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes comidas y tradiciones. Entonces, finalmente es una ciudad intercultural desde su historia. Bueno, todo yo soy de origen venezolano. La Ciudad de México me abrió sus puertas y me ha tratado muy bien. Todos los mexicanos me han tratado muy bien. Les doy las gracias y estoy muy contento de estar aquí y de formar parte de esta gran comunidad pues de este país y esta ciudad, ¿no? Porque finalmente me adoptó, como soy parte de esta ciudad y me siento en casa. Quiero agradecer también a Fungi Films, que es la casa productora con la que trabajamos: Sergio Solares, Andrea López, Valentina Larrondo, Jorge Gómez Maqueo, Natalia Almeida. Es una productora intercultural, se forma con personas que vienen de diferentes lugares también, tanto de la República Mexicana como de América Latina. No es coincidencia ni casualidad, es causalidad, ¿no? Estamos todos aquí por alguna razón y luchamos por las mismas causas. Hacemos trabajos para la CEDEREC, con la CEDEREC, y también hacemos trabajos en la misma línea para distintas otras grupos musicales, como Mucho Indio, Mucho Indio es de Colombia, como Moros y Cristianos, que es de aquí de la República Mexicana. Entonces es también eso un plus, ¿no? Es una productora intercultural. Quiero también agradecer a una agrupación cultural que está conformada por personas de diferentes lugares también, ¿no? De Venezuela y de México, ¿no? Es una agrupación intercultural liderizada por Judith Trujillo, que está aquí presente, llamada Alteracción, que también algún día pues decidimos representar a nuestro país y bailar, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y gracias a este intercambio cultural que se generó, pues empezamos a interactuar con todos ustedes, ¿no? Con la CEDEREC y con el pueblo de México, con la Ciudad de México y todos sus pueblos. También participaron varios grupos en el encuentro de pueblos, pero básicamente quiero agradecer la participación del grupo Tloquenahuaque, que nos cedió sus músicas, sus piezas para el documental, y un grupo de Colombia llamado Mucho Indio. Les agradezco mucho a todos. Y bueno, en especial les agradezco a los pueblos indígenas y originarios de México y de Abya Yala. Este documental se realizó el mes de mayo del 2010 en el marco de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, en el cual se redactó la proclamación de los derechos de los pueblos indígenas de todo Abya Yala. Se juntaron los líderes y los protagonistas de esta lucha en todos los pueblos, desde Argentina hasta los Estados Unidos, porque hay compañeros también en Arizona, ¿no?, que vinieron a exponer sus problemas y dificultades para que se proclamaran en esta ley. Esto fue un hecho histórico, o sea, es el paso a un nuevo camino, porque finalmente es el mismo camino que venimos recorriendo, pero es como una puerta que se necesitaba abrir, una proclamación de los derechos, y que esperemos que algún día sean ley. Tienen fuerza de ley, pero hay que seguirlo alimentando con este tipo de encuentros y con las legislaciones y con el apoyo de todos los legisladores, abogados, diputados, que también estamos muy agradecidos. Este documental también quisimos tomar en cuenta y darle un carácter de bastante importancia a las lenguas. Está hablado todo en castellano, pero quisimos hacer una traducción al náhuatl y subtitularlo al náhuatl. Está subtitulado en el inglés porque digamos que es el
idioma universal que se habla en todo el mundo, y en el náhuatl para reivindicar y para pues, poner en alto estos valores estos valores indígenas, ¿no? Que son las lenguas en este caso. Bueno, en estos 2 años he ido recogiendo muchos testimonios de todos ustedes y de muchas personas del pueblo mexicano. Y hay muchas cosas, ¿no?, por las cuales se luchan. Entre ellos están los territorios, las costumbres, las creencias, las lenguas. Pero quiero como hacer énfasis en que, o sea, se habla mucho de la libre determinación de los pueblos o de la autodeterminación de los pueblos. Y yo creo que la clave está en cada uno de nosotros. No basta con que un gobierno o que unos diputados o legisladores luchen con la participación de nosotros, pero no basta solo con eso. Cada uno de nosotros tenemos que seguir aportando un granito de arena cada día en nuestra cultura, en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra relación con la madre tierra. No debemos dejarle todo al Estado, debemos cada uno de nosotros seguir aportando, seguir escribiendo los cuentos que les contaban sus abuelos, contando nuestras historias. Es la única forma de que podamos levantar la voz y decir, aquí estamos, esto es lo que pensamos y aquí seguimos y seguiremos. Les agradezco mucho estar acá y ya los dejo con el documental. Es de 25 minutos. Muchas gracias. Solo una cosita más, que este documental que nació aquí en Ciudad de México ha recorrido ya algunos países, fue exhibido en varias salas, incluso allá en Venezuela, en una de las salas más importantes, en el Centro Cultural La Estancia, hasta donde sé, entre otras sedes, y ahora regresa a Ciudad de México a ser exhibido para la opinión y mejor criterio de todos ustedes. Gracias. Desde la esencia de esta tierra de profunda historia y cobijados con el espíritu de la gran Tenochtitlan, cuyo corazón sigue latiendo, y con la ayuda de los guardianes de este lugar, que nos hacen confluir para hablar de nuestras raíces ancestrales. Yo creo que el mundo, y en particular América Latina, está viviendo un momento interesante. De un lado, la globalización, que parece. Desde el principio de la conquista, trataron de meterle el cristianismo a los pueblos indígenas, así que a fuerza. Decía mi padre que él se daba cuenta, a pesar de mi edad de niña, que yo no servía para ir a sembrar ni para cuidar los guajolotes. Entonces me decía, te voy a castigar y te vas a ir a la escuela. Y la verdad, pues sí, cuando decía que era un castigo, sí era un castigo. ¿Por qué? Llegando a la escuela, conozco que los maestros no eran maestros bilingües, ellos hablaban español y yo hablaba mazahua. Los maestros acostumbraban a que nos golpeaban con el borrador de madera o con una vara, que para que ya no habláramos en mazahua, que tratáramos de que lo olvidáramos, que para poder comunicar con ellos. Pero eso pasaba día con día. Yo me llegaba con mis ropas y vestida casi de mazahua, que era muy sencilla, pero era. Y me decía, ya no tienes que traer tu ropa de mazahua, dile a tu mamá que te haga un vestidito, porque así si traes tu ropa mazahua, ya no te voy a aceptar aquí en mi salón. Hoy, el modelo neoliberal nos mantiene en una situación de exclusión, de explotación económica, de imposición de un modelo educativo que nos disminuye y discrimina, de una dominación cultural, social y política en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde la conquista, la orden del rey Carlos V a Hernán Cortés fue devastar no solamente las grandes ciudades, sino todo el trasfondo cultural, histórico y sobre todo de educación que tenían nuestros pueblos. Es una pena que 518 años después de la llegada de los europeos se sigan llevando las mismas políticas y la misma manera de hacer las cosas. ¿Qué les queremos decir? Pues que aquí estamos, ¿no? La mayoría de los gobiernos no les interesa el desarrollo de los pueblos indígenas, sino que se coluden con los intereses de los grandes transnacionales, acondicionándolos
marcos jurídicos nacionales para despojar legalmente a nuestros pueblos indígenas. Y donde hay un imperio, tiene que haber un subordinado y alguien controlado. No podemos decir cuándo empezó. Lo que sí podemos decir es que es un sistema viejo y que ya es hora que caduque.